bueno, ya viene el hermoso momento de la palabra de Dios. Y sabemos que esperamos con muchas ansias este momento en que el Señor nos quiere hablar a nuestras vidas, y decimos que nos irá a hablar, pero lo importante es que nuestro corazón esté dispuesto y preparado para que el Señor nos hable. Por eso vamos a estar orando. Señor, te damos gracias, muchísimas gracias por este hermoso momento que vamos a disfrutar en tu presencia, Señor. Gracias porque tu palabra va a ser expuesta, Padre. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te pedimos que uses la vida de tu siervo, que al abrir su boca sea dada con todo de nuevo tu palabra, Señor. Gracias. Gracias porque siempre ella habla en nuestras vidas, que nuestro corazón esté atento y dispuesto a no solo oírla, sino a obedecerla, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido tiempo de agradecimiento, de alabanza, de adoración, de exaltación. Estamos muy contentos y felices, ¿sí? ¿Usted se siente feliz y contento en esta mañana? Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, les invito a abrir la palabra de Dios en Isaías 55, versículo 2. Gloria a Dios. Hemos alabado, hemos exaltado, hemos glorificado al Señor con todo nuestro ser. Amén. Y en este momento vamos a compartir su palabra. Isaías 55, versículo 2. Y le he puesto como título a este sermón: Decide correctamente. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a leer su palabra. Amén. No sé si hay algún hermano que quiera leer la palabra de Dios y compartirla, ¿sí? Isaías 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Gloria a Dios. Gracias, hermanos queridos. Todos podemos tomar asiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Fíjense qué hermoso. Toda la palabra de Dios es preciosa, pero aquí nos dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hace una pregunta, ¿no? Y después dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que en este verso 1, que Dios, por medio del profeta Isaías, él estaba hablando, como veníamos compartiendo domingos anteriores, no sé si usted se recuerda, que él hace una invitación, hermanos queridos, si podemos ver en el versículo 1, ¿a quién? A los sedientos, en ir a las aguas, y a los que no tienen dinero, ir y comprar sin dinero vino y leche, dice la palabra de Dios. ¿A qué se refería puntualmente el Señor aquí a través del profeta Isaías? A la salvación. Estaba extendiendo esa invitación a venir a Él, a comprar sin dinero. No solo, hermanos, para el pueblo de Israel, como lo dice el capítulo 54 de Isaías, que le habla puntualmente al pueblo de Israel, sino aquí en el 55 le está hablando ¿a quién? ¿A quién extiende esa misericordia y ese amor y esa salvación? A todos aquellos que crean y quieran ir en pos de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Nuestro Salvador. Este llamado es para todos, hermanos, para todos los sedientos, para todo aquel que busque a Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Juan 4:14? ¿Se acuerdan? Que quien bebiere del agua que Él daría, no tendría sed jamás. Esto le dijo a la mujer, ¿se acuerdan que lo compartimos? El que bebiere de esa agua jamás tendrá sed. A esa agua se estaba refiriendo, a su misma vida, se estaba refiriendo a esa salvación que Dios extendía a la humanidad. Por eso comienza diciendo este verso base en el versículo 2 de Isaías 55: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Nosotros
Con respecto a esto, tenemos que saber, hermano, que desde el principio el hombre debió ganarse el pan con el sudor de su frente. El hombre tuvo que esforzarse y ganar el pan con el sudor de su frente. Él tenía todo a disposición, pero el hombre desobedeció. La desobediencia trajo consecuencia al pecado y la separación de Dios. Y de esta manera, esta separación de Dios le trajo a que el hombre tenía que obtener sus cosas con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y ese esfuerzo o ese trabajo lo podemos ver hoy en día reflejado en la obtención de dinero para el sustento físico. Si nosotros no trabajamos, en una parte el apóstol Pablo dice que el que no trabaja, que no coma, hermano querido. ¿Sí? Esto es lo que enseña. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre, ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Hay muchos que se confunden un poquito con este mensaje y lo llevan un poco más, dice ganar el pan con el sudor desde el frente. Y no es así. Debes ganar el pan con el sudor de tus propios esfuerzos. Pero en este afán de obtener todo y desear más de lo que necesita, de lo que el hombre necesita, no toma, hermano, la importancia, porque el hombre quiere más y más y más, pero no toma la importancia en esta pregunta que hace el Señor aquí, no por medio del profeta. ¿Por qué gastar dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué gastar ese dinero en lo que no es pan? Dios aquí, ¿a qué se está refiriendo cuando habla del pan? Está hablando de un sustento espiritual. Está hablando más allá de los bienes materiales o de lo que nosotros podemos obtener con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Está hablando de ese alimento espiritual, ese alimento que es esencial para nuestras almas. El alma y la vida del ser humano, si está separada de Dios, nada puede hacer. Está vacía e insípida. No tiene sentido. No está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo creó al hombre, para adorar y glorificar su nombre, para alimentar su espíritu, su alma. Y a esto se estaba refiriendo. A esa importancia, hermano querido, de comer del bien y ser saciado del alma en gran manera, como sigue diciendo el versículo 2. Comer de ese bien y ser saciado de esa alma en gran manera, en grosura, ¿no? Es por eso que si nosotros vemos en Mateo capítulo 5, verso 6, Mateo capítulo 5, verso 6, fíjense que dice, allí Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados son aquellos que buscan, hermano querido, ese hambre espiritual y esa sed de justicia. Cuando alguien tiene hambre, hermano querido, busca saciar su necesidad. Quizá en los años que se escribió esto, el hambre y la sed aún se reflejaban mucho más, o era mucho más marcado que en estos tiempos. Aunque en estos tiempos también hay mucha hambre en distintos lugares de este mundo, hermano. Pero qué feo es cuando una persona tiene hambre y aún cuanto más que no puede tomar un agua potable. Si nosotros nos reflejamos de esa manera, con qué intensidad y con qué esfuerzo y con qué esmero busca la persona de poder alimentarse físicamente para poder subsistir o para poder vivir. Pero acá fíjense lo que Jesús, el mensaje que el Señor trae. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre de Él, hambre de su palabra, hambre de Cristo. Por eso que hoy en día la gente, ¿qué busca, hermano? Busca riquezas, busca fama o bienes materiales. Fíjense, buscan prosperar y prosperar, tener más que el otro, aún más que el vecino. Si uno se obtuvo un capital, querer tener más capital que esa persona, o estar en mejor condición. Ahora, no está mal tener las cosas para nuestra comodidad o para nuestro sustento, pero el fin es con qué motivo
se hacen esas cosas. ¿Y por qué lo hacen? Para sentirse felices, para sentirse realizados, para sentirse que ellos pueden y para mostrar a los demás que ellos tienen. Esa es la manera y la forma que el hombre camina en su propio egoísmo, sin amar al prójimo, ni ayudar a aquellos que están necesitados. Y si muchas veces algunos lo hacen para ser reconocidos. Por eso que la Iglesia de Cristo, cuando obra y actúa de esta manera en ayudar al prójimo, lo hace para dar la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Porque deudores somos de Él. Si no hubiera sido por Cristo Jesús, nosotros viviríamos con hambre espiritual y estaríamos separados de Dios. El problema es que ninguna de estas cosas, hermano querido, pueden satisfacer realmente. Estas cosas no son las que satisfacen, son cosas superficiales y cosas perecederas que quedan en esta tierra. ¿Quién puede satisfacer el hambre y la sed en nuestras vidas? Si no es Dios. Por eso que Él dijo, ¿quién puede satisfacer que nuestra alma no tenga más hambre? Es Dios. ¿Por qué lo ofrece, hermano querido, salvación? Esa salvación, ese regalo precioso que Dios nos da, es por medio de Cristo Jesús, para que nosotros podamos tener y ser saciados del hambre espiritual y de la sed que día a día está en esa necesidad. Cuando venimos a Él, el Señor suple toda esta necesidad espiritual. A diferencia de las búsquedas costosas y vanas que persiguen las personas, el regalo de la salvación de Dios se ofrece, hermano querido, gratuitamente. El hombre debe trabajar y luchar, y muchos en vanidad y en afanarse de querer más y más, descuidan su vida. Pero estas cosas, hermano querido, este regalo de la salvación que Dios nos ofrece es gratuito. Por eso ir y comprar vino y leche sin dinero. Comprar ese alimento espiritual que Dios nos ofrece y nosotros nos estamos alimentando de ello. Usted tiene que pagar algo para alimentarse. Ya Cristo lo hizo. Amén. Por eso, fíjese qué precioso, hermano querido. Y estamos comiendo de un alimento espiritual que perdura para siempre. Amén. Y que nos lleva a esa comunión con Dios, ¿no? Por eso esta salvación es gratuita en nosotros. Y vamos a Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Efesios, los invito a que busquemos allí, hermano, en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Y vamos a ver qué nos dice, o qué le dice el apóstol Pablo a los Efesios, y qué nos dice a nosotros como iglesia de Cristo, y qué dice sobre este mensaje que estamos compartiendo. Recuerda que decíamos que el título de este sermón es Decide correctamente, que nosotros podamos tener esa actitud. Dice así Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces veníamos hablando de esa salvación, que es gratuita. Por gracia somos salvos. ¿Éramos merecedores de esa salvación, hermano? No merecíamos. Nadie merece esa salvación. Pero por la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, quien envió a su Hijo al mundo para que nosotros pudiéramos tener salvación. Nosotros y aquellos que tengan hambre y tengan sed de justicia. Que aprovechen su vida, no en las cosas de este mundo, que no perduran, sino en buscar este alimento espiritual para la salvación de nuestras vidas. Y este don no es don de nosotros, de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, entonces uno quisiera hacer más que otro. Y habría egoísmo, como lo que hay. Pero en la iglesia de Cristo no es así. Nosotros sabemos que todo lo que tenemos
Y todo lo que somos se lo debemos a Cristo Jesús. Deudores somos, pero el Señor, Él pagó nuestras deudas. Y Dios se olvidó de nuestros pecados. Miren qué misericordia, hermano querido. Por eso venir a Él, estar en Él. Y este, hermano querido, es el evangelio que nosotros predicamos. Como dice 1 Corintios 15. Si nosotros retenemos la palabra que se ha predicado, fíjense, si retenemos, aquí habla de oír, si nosotros retenemos esa palabra que se ha predicado, ¿qué somos? Somos salvos. Ahora, ¿somos salvos por fe? Sí, pero si retenemos la palabra que se ha predicado. Y si no la retenemos, hermano querido, creíste en vano, dice. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Debemos creer conforme a las Escrituras. El Evangelio es salvación, buenas nuevas de salvación para nosotros conforme a las Escrituras. Por eso que leíamos en Isaías 55:2 este texto, Dios nos invita a ¿qué, hermano? A oír atentamente su palabra, a comer del bien, ese bien de salvación, es decir, a comer del pan de vida. Ese bien, esa comida de bien que el hombre y la mujer necesitan, que es imprescindible para la vida eterna, es comer el pan de vida. Como dice Juan 6, del 32 al 35. ¿Lo buscamos, hermano? Juan capítulo 6, versos 32 al 35. Eso es comer del bien. Ese es el bien que nos hace Dios, es comer el pan de vida. Y lo vamos a leer en Juan 6, 32 al 35. Y Jesús les dijo, no son cualquier palabras, son las palabras de Jesús. De cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense, Él marcó lo que Dios nos dio a nosotros, el pan de vida. ¿Saben que el pueblo de Israel, hermano querido, cuando anduvo en el desierto, Dios le envió el maná, el pan del cielo, para sustento, porque no tenían alimento? Habían salido de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y todos creían, aún los pueblos aledaños, y todas las naciones creían que Israel iba a perecer, porque no era fácil la vida en el desierto. Pero Israel no estaba solo. Dios iba con ellos. Porque Él es Dios. Porque Él cuando promete lo cumple, hermano. Y Él les dio el maná del cielo. Pero acá fíjense qué precioso lo que nos dice. Que mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y quién es el pan del cielo? Cristo Jesús. Hacía la comparación que Cristo Jesús, por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense, es ir a Él, es oír en Él, es prestar atención a sus palabras. ¿Cuántas personas prestan atención a un montón de cosas y se interesan por muchos asuntos en esta vida? Por cuestiones y asuntos para sus propios beneficios. Que vuelvo a decir, no está mal, hermano, pero no perdura. Eso caducará. Pero este alimento permanece para siempre, porque es Cristo Jesús en nosotros. Y el que comiere de ese pan, nunca más tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca más tendrá sed. Por eso, hermano querido, es importante ir a Cristo Jesús. Es fundamental oír su palabra, prestar atención a Cristo Jesús, a su palabra y obedecerla, no solamente prestar atención, conocerla y obedecerla.
que nosotros trabajemos, hermano, no por la comida que perece, que estemos atentos a eso, sino por la comida que permanece y nos da vida perpetua, que es en Cristo Jesús, a quien Dios envió. Que nosotros estemos atentos por esa comida, por la comida espiritual, que es la que alimenta nuestra alma, por su palabra, que es la que nos limpia y nos hace aceptos delante de Dios, porque hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, tenemos que trabajar en esta vida y para poder sustentarnos, pero que nuestro interés esté más allá de esas cosas superficiales o por las cuales vemos y miramos. Y muchas veces deseamos que el deseo nuestro sea el alimento espiritual, que el deseo nuestro sea este pan de vida y que podamos creer en Cristo Jesús para ser saciados perpetuamente o para siempre nuestra sed. Por eso dice la segunda parte del versículo 2, dice: oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Fíjese, allí primero hace una pregunta y después dice: oídme atentamente. Hermano querido, Dios hizo todo para nuestro bien. Ahora, ¿usted puede decir que Dios es bueno? Amén. ¿Cómo se puede entender y ver ese milagro de la vida en el vientre de la mamá cuando nace una criatura como Genarito? Como cuántos niños que nacen en el vientre de su madre. La ciencia todavía no puede explicar cómo es ese proceso allí, o por qué nacen. Misterios de Dios, porque Dios es poderoso, porque Dios, la sabiduría es de Él, hermano querido. Por eso vemos que Dios hizo todo para nosotros. Y no solamente que hizo todo, cuando el hombre falló y pecó y se apartó de Dios, también por su amor y misericordia nos proveyó algo. En realidad a alguien, a Jesús, a esa preciosa persona, a Cristo Jesús, que cuántos hoy lo tienen desapercibido o lo menosprecian. Pero por eso está la iglesia y nosotros somos parte de ella, la cual adoramos y glorificamos. Para muchos esto es locura, para muchos pérdida de tiempo, porque caminan por vista. Nosotros caminamos y andamos por fe, porque le creemos a Cristo, porque creemos que un día este Cristo que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por su iglesia, va a venir a buscarnos. ¿Usted cree, hermano? Claro que sí. Este Jesús, quien Dios proveyó, ¿para qué? Para nuestra salvación. Pero es para nosotros, no para todos aquellos que tengan hambre y tengan sed, para que quieran aprovechar el tiempo y no gastar su dinero en lo que no aproveche. Gastan su tiempo, su vida, su aliento. Nosotros agradecemos a Dios por el respirar, hermano. Le digo más, creo que usted también lo hace. Agradezco a Dios por cuando vamos a realizar las necesidades aún fisiológicas. Le damos gracias al Señor. Pero ¿saben qué? Dios nos pide algo muy importante. Y fíjense que decían: oídme atentamente y comed de bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y vemos ahí la primera parte: oír atentamente. Ese es el primer punto. Oír atentamente, hermano. Aquel que no oye atentamente es como el simple. El necio se choca y pasa. En cambio, el que es sabio y entendido observa y mira y quiere de esta sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que es oír atentamente? ¿De qué forma oímos a Dios? ¿Cómo podemos oír a Dios? Hoy en día hay mucha confusión con respecto a esto. Hay muchos que se levantan y dicen: yo te digo y te hablo en el nombre de Dios, y empiezan a decir palabras sin sentido, palabras huecas y aún mentiras. Pero no es la palabra de Dios. Lo que nosotros debemos oír es la palabra de Dios. La palabra fue escrita y fue dejada para nosotros, para que nosotros la escudriñemos, para oírla, y no solamente para oírla, sino para ponerla por obra.
¿Saben por qué, hermano querido? Porque la palabra de Dios incrementa fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso que dice, oíd atentamente. Oíd atentamente. Hermano, cuando lleguemos a la presencia de Dios y si no hemos oído atentamente, no hemos prestado atención, no va a haber excusa. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo de salvación. Por eso nosotros hablamos, predicamos y llevamos el mensaje. ¿Es nuestro mensaje? ¿El mensaje de Dios? ¿Que está en nuestra vida? Sí, porque le creemos, porque queremos vivirlo día a día y que es nuestro vivir. Por eso, oír la palabra de Dios. Y esa fe se incrementa en nosotros. Y nosotros a través de su palabra podemos ir creciendo. Por eso, primer paso, oír atentamente. Segundo, ¿qué dice? Comer del bien. Así dice la segunda parte del versículo, comer del bien. ¿Qué es lo que es comer del bien, hermano? ¿O qué usted relaciona con comer del bien? Veo cuando alguien va y hay un lindo banquete, dice, tenemos una fiesta, vamos a comer una comida gourmet, o vamos a comer, el otro día nos comimos, el día domingo, con los hermanos, un rico asadito, como decía Patri, un rico asadito argentino, linda comida argentina. Creo que los hermanos estaban conformes. Pero miren lo que dice aquí, comer del bien. Esto es comer del bien, es escudriñar las Escrituras, comer de esa comida. A eso se estaba refiriendo el Señor. ¿Qué quiere decir escudriñar las Escrituras o comer del bien? Examinar, analizar su texto, su contexto, para tener una correcta interpretación de la palabra de Dios, hermano. Eso es comer del bien. Analizar la comida que vamos a comer. Esta es la verdadera comida. Y así nosotros estamos comiendo del bien. Comemos una comida nutritiva. Y esa comida nutritiva hace bien a nuestra alma. Y nos da un crecimiento donde podemos fortalecernos en Cristo Jesús. Pero muchos hoy en día, hermano querido, son engañados y creen en un evangelio adulterado con falsa doctrina, cargada de herejías. Está lleno de eso, hermano. ¿Por qué? Porque no comen bien. Entonces están descalcificados y no pueden mantenerse firmes. Muchos lo intentan, pero no pueden, porque no es con nuestras fuerzas, sino que es con su palabra. Porque su palabra nos guía. Y muchas veces vienen las pruebas y las luchas, o viene el enemigo en contra nuestra. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos resistir al diablo? Con su palabra. Si nosotros estamos nutridos, si nosotros comemos su palabra, escudriñamos las Escrituras y vivimos conforme a ella, vamos a poder permanecer. Y eso es importante, poder permanecer. Porque si nosotros somos salvos, pero si es que permanecemos en la palabra de Dios. Muchos quieren ser salvos, pero no permanecen en la palabra. Muchos quieren las bendiciones, pero eluden o quitan las condiciones. Pero no es que la salvación o el evangelio de salvación es gratuito. Sí, hermano querido, porque Cristo todo lo hizo. Pero nosotros debemos poner de nuestra parte. Y estas son las partes de las cuales debemos poner. Oír atentamente la palabra de Dios, comer del bien, comer de la palabra de Dios. Es importante escudriñar la Escritura para no ser engañados. ¿Cuántos hoy, hermanos, son engañados? ¿Y saben qué? Se reúnen a hablar en el nombre de Dios o decir que adoran a Dios y no conocen la palabra de Dios. Y no escudriñan la palabra de Dios. Simplemente ponen textos en pantalla grande, que son textos de frases motivadoras, hermano querido. No es la palabra de Dios. Eso no es alimento. Esa es comida chatarra. Pero la iglesia de Cristo, la que escudriña verdaderamente su palabra, la que decide comer bien, busca. Y el que busca, halla. Que nosotros permanezcamos y tomemos la decisión de día a día en nuestra vida
de comer bien. Cuando usted le den y le hablen de la palabra de Dios desde el frente o en cualquier lugar donde usted esté atento, hermano querido, a examinar lo que alguien está diciendo. Porque usted sabe lo que está recibiendo, que no es cualquier comida, es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que nos hace bien. Y nosotros podamos crecer fortalecidos. ¿Se entiende? Sí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por eso fijémonos en Juan 5:39, que dice la palabra del Señor. Juan 5:39. Juan capítulo 5, verso 39. Dice, ¿encontraron, hermanos? Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo esto? Jesús. Escudriñad las Escrituras. Si Jesús está diciendo que escudriñemos las Escrituras, es para que nosotros podamos ser alimentados conforme a su palabra. Y no conforme a los dichos que muchos, porque Jesús sabía que iban a venir falsos maestros o engañadores que se levantan aduladores, amadores de sí, que dañan a la grey, aquellos que vienen con un corazón sincero. Pero es importante, hermano querido, que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Qué quiere decir cuando dice a vosotros parece? Ahí está hablando de una acción de fe, porque nosotros tenemos fe que en ella tenemos la vida eterna. ¿Les parece? Tenemos fe, esa convicción en nuestra vida de que en ella está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no se manejaba solo, como cuantos hoy andan como llaneros solitarios, diciendo Dios me dijo, Dios me habló, tengo una visión, hay un ángel. Miren, hermano querido, los que escudriñan la palabra de Dios no serán engañados. Y ¿saben qué? Esto es delicado, porque muchos son los llamados, queridos, pero pocos son los escogidos. Muchos creen que van a ir al cielo, pero si no se arrepienten de su pecado y si no caminan conforme a lo que dice la Santa Escritura de Dios, no van a poder disfrutar de esa vida en Cristo. Y como el otro punto dice, deleitar nuestra alma con grosura. ¿Sí? Deleitar nuestra alma con grosura. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ahora, deleitarse nuestra alma con grosura. Si nosotros estamos atentos a oír la palabra de Dios, a comer del bien, que quiere decir a escudriñar las Escrituras, debemos también obedecerla. ¿Para qué? Para que dé como resultado, hermano querido, ese deleite de nuestra alma. Y de esta manera nosotros permanezcamos siendo discípulos de Jesús. Ahí viene el deleite, siendo verdaderos creyentes. Nosotros nos deleitamos cuando obedecemos su palabra y da el fruto. Y ese fruto permanece para siempre en Cristo Jesús. Por eso el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Porque ese fruto, ese deleite, no es, hermano querido, lo que digamos o que nos parece que yo creo que la Biblia quiere decir. No, hermano, es lo que dice la Escritura. La palabra de Dios no es de interpretación privada o propia, como muchos creen. Yo no sé si estoy más cerca yo de Dios que vos, dicen algo. En su propia soberbia, pero no conocen lo que dice Jesús. Nosotros, hermanos, vamos a Él, porque sabemos que Él es fuente de vida. Él es el pan de vida. Y Él es el único que nos puede dar el alimento que nosotros necesitamos. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos buscarlo. Por eso debemos deleitar nuestra alma con grosura. ¿Y cuándo la deleitamos? Vuelvo a reiterar, cuando obedecemos. Oíd atentamente,
escudriñar la palabra, comer bien y después obedecer esa palabra para que dé fruto a nuestra vida. Y fíjense Lucas 8:15. ¿Qué es lo que dice? Lucas capítulo 8, verso 15. Palabra del Señor Jesús. Palabra de Jesucristo. Lucas 8:15. Dice así: pero los que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia. Se estaba refiriendo al sembrador, salió a sembrar. La semilla que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Aquellos que tienen corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Y quiénes son los que tienen corazón bueno y recto? Los que oyen atentamente, los que deciden comer bien y los que se deleitan su alma en esa grosura y los que obedecen la palabra. Por eso los que son de corazón bueno y recto retienen esa palabra. ¿Y qué dan después? Dan fruto con paciencia. Ese es el fruto, con perseverancia. Con perseverancia. Fíjense qué importante en la vida del cristiano es ser perseverante, hermano. Si Cristo Jesús no lo hubiera sido, no hubiera ido a la cruz. Pero Él fue obediente. La perseverancia va de la mano con la obediencia. Y la obediencia va de la mano con estar atento a lo que Dios nos dice en su palabra. Y cuando usted está atento a lo que Dios dice en su palabra, usted está lleno de la palabra de Dios, del conocimiento de la verdad. Cuando tenemos el conocimiento de la verdad, es, hermano, imposible que nos vayamos a la izquierda o a la derecha. ¿Saben por qué? Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Ya Él vive en nosotros. No somos nuestra pertenencia. Gloria a Dios. Por eso, decide correctamente. Que decidamos correctamente el bien. Ahora yo con esto te hago unas preguntitas, como dando conclusión, ¿no? ¿Dónde verdaderamente crees que encuentras tu seguridad? Con todo lo que hemos dicho y hemos expresado en su palabra, ¿dónde crees que encuentras esa seguridad? ¿En tu trabajo? ¿En el dinero? El dinero, hermano, que hoy está y mañana no lo tenemos. Va y viene, ¿no? Hoy está, mañana se acaba. ¿En los bienes o capitales que hayas hecho? Hay muchos que se aferran al capital. Hay muchos que se agarran y hacen recuento de las cosas que tienen. Y aún más quieren tener. Ese afán de hacer riquezas. En eso tienes o encuentras tu seguridad. ¿Saben qué? Que cuando mueras y tengas que presentarte delante de Dios, todas estas cosas perecerán. Nada se podrá llevar a la persona de esta tierra. Pero si nosotros tenemos ese verdadero alimento, alimentamos nuestra alma y nuestro ser y estamos en esa comunión con Dios, todo eso otro que no perdura quedará, pero nosotros nos iremos con el Señor. Ahora, ¿estas cosas o estás dispuesto a ir con Dios por medio de Jesús para obtener ese alimento espiritual que saciará para siempre tu alma? ¿Qué es lo que decides? ¿Decidimos las cosas de este mundo o decidimos las cosas espirituales? Debemos tenerlas para nuestro sustento y para nuestra necesidad, pero ¿estamos enfocados en ella? ¿O nosotros estamos enfocados en el buen alimento, en el alimento que perdura? Ahora, como creyente, como iglesia, hermano, nosotros, la iglesia de Cristo, los nacidos de nuevo, los que creemos en Cristo Jesús, ¿estás ocupado en tus recursos? ¿Tu tiempo en el reino de Dios? ¿Haciendo tesoro en los cielos o estás perdiendo tiempo? Dios nos dice a nosotros, ¿en qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿O estamos ocupando tiempo en actividades temporales y banales que no aprovechan? ¿Saben qué? Ni edifican
a la vida de un cristiano. ¿En qué estamos ocupando el tiempo? ¿Qué comida estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos haciendo tesoro en los cielos? Donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones hurtan. Todos los tesoros que nosotros hagamos en los cielos, por obedecer su palabra, están allí. Allí hay una corona que nos espera. Esas son las buenas obras. No es que somos salvos por obras, sino para buenas obras. Caminar allí, que nos digan: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Miren la misericordia de Dios. En lo poco me fuiste fiel. Entra al gozo del Señor. Entra al gozo del Señor. ¿Usted quiere entrar al gozo del Señor? Entonces aprovechemos el tiempo, hermano. Nosotros tenemos la decisión y tenemos la herramienta. Y algo más importante, el Espíritu Santo que está dentro nuestro. No estamos solos. Por eso que el hombre que no tiene Cristo tiene que decidir: o los capitales, las riquezas, la prosperidad de este mundo, o venir a comer del pan de vida. A muchos les cuesta, a los ricos les cuesta dejar las riquezas. Dice que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Miren, el animal es grande. Pero nosotros, como cristianos, decidamos todos los días en nuestra vida de comer la buena parte, de comer el alimento nutritivo, para poder aprovechar y servir en el reino de los cielos, con todo lo que Dios nos da, hermano querido, con nuestra vida y con lo que tenemos que Dios nos ha dado. ¿Saben por qué? Porque no es nuestro. Si usted pertenece a Dios, todo lo que usted tiene es de Dios. Vuelvo a decir, porque sabemos y entendemos que nada nos vamos a llevar. Por eso nosotros estamos gozosos y contentos cuando servimos a Dios con todo nuestro corazón, porque eso da fruto. Y muchos vienen a los pies de Cristo por su obra redentora. Por eso digo, ¿por qué gastar dinero en lo que no es pan? Decide correctamente. ¿Por qué gastar dinero en lo que no es pan? Hermano querido, busca a Dios y escoge su sabiduría. La sabiduría está aquí, en su palabra. Busquémosle para poder decidir correctamente y poder disfrutar del gozo de la salvación, que es por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos decir como iglesia que Él es nuestro Señor. Ahora, y dejo esta última frase, y es su palabra, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy el Señor nos ha hablado, que tengamos un corazón receptivo y seamos obedientes a lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Sabe por qué? Porque Él desea el bien para nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo ricamente y les invito a que nos pongamos de pie, hermanos queridos. Un hermano, alguien que quiera hacer una oración por esta palabra, por lo que el Señor nos ha hablado a nuestra vida hoy. Amén. Gracias, Señor, te amo por tu palabra, porque es expuesta y nos alumbra, nos llena de luz, Señor, para nuestro caminar diario. Gracias porque tenemos tu palabra, como explicaba el pastor, es la mejor guía para nuestras vidas, Señor. Y gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a caminar en esta vida, Señor. Aguardamos tu venida, Señor. En nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por haber hablado de nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra fue expuesta. Que nosotros podamos oírla atentamente, como era el consejo que nos dejaba en esta mañana. Señor, que como verdaderos cristianos decidamos por Cristo, decidamos alimentarnos de manera correcta, escudriñar tu palabra cada día para aprender de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos queridos, hasta aquí esta reunión. Nos podemos saludar en la paz del Señor. Un fuerte abrazo
Para los hermanos que están en las redes, muchas bendiciones para ustedes. Gracias, hermano, por compartir este tiempo precioso que tenemos en el Señor. Saluden a sus familiares y nos saludamos unos por los santos. Amén. Gloria a Dios.